La Comunitat Valenciana ja està repartint caretes a les persones que els especialistes consideren més vulnerables al coronavirus, és a dir, majors de 65 anys i malalts crònics o immunodeprimits. Les estan arreplegant a les farmàcies de forma gratuïta, mostrant la targeta SIP. La Conselleria de Sanitat ha previst que repartiran 3.600.000 caretes, 3 per cada ciutadà de risc. Salutacions, bon dia. Tot i les recomanacions per a no saturar la recollida de caretes a les farmàcies, en moltes hi ha hagut cues. A València, com ahir va ser festa, ha sigut avui quan s'ha registrat més afluència de públic. Adriana Prados. ¿Tienes que tener la bebida en la mano? ¿Tienes que tener la bebida? Mañana ligera, aunque con algunas ligeras colas en farmacias como esta, donde se han repartido mascarillas, como decíais, de forma gratuita. Las personas mayores de 65 años, personas que padezcan alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad oncológica, pueden recoger 3 protectores como este, como ven, de formato quirúrgico. Para ello solo cabe enseñar la tarjeta SIP aquí en las farmacias, aunque se recomienda que sea algún familiar, alguna persona que venga hasta aquí para reducir el riesgo de contagio. En total se beneficiarán aquí en la Comunidad Valenciana más de 1.200.000 personas. Colas en las farmacias para recoger las mascarillas gratis para los mayores de 65 años y personal de riesgo. Solo sirven para un día y los usuarios reclaman que duren más. Que ya que las han dado, que fueran lavables, porque luego ya no valen, una vez y a la basura. Es insuficiente porque no se pueden esterilizar ni se pueden lavar. Muchos acuden después de tanta carencia. Claro que son necesarias, la gente no tiene ni se puede hacer con ellas y son carísimas. 12,5 euros. Y esto es un atraco. Y la mayoría considera que este reparto de mascarillas se tenía que haber realizado hace semanas. Muchísimo antes, igual que las medidas, haberlas tomado antes. Es que han ido un poco despistadillos. Primero que no era necesario, luego que era necesario. Nos llevan un poquito así a... Desde las farmacias hacen un llamamiento a la calma. Los clientes pueden estar tranquilos que van a salir mañana, pasado, es decir, esto al menos durante 2 semanas lo van a tener en su SIP y nadie se lo va a quitar. Y consideran que se podrían haber evitado las colas citando a las personas por SMS, por ejemplo. A ello se suma la caída del sistema informático a mediodía, que ha retrasado todavía más la dispensación de las mascarillas.